Saludos a todos los inversores inquietos. Soy Alberto Reguera, colaborador del Inversor Inquieto y también banquero privado en Ambank. Hoy vamos a hablar del oro, por la relevancia que tiene en las últimas noticias y por la evolución que ha tenido en los últimos años, y vamos a ver qué podemos esperar de él y cuáles son los motivos de que el oro esté experimentando este rally histórico, ¿no? Durante siglos el oro ha sido algo más que un simple metal precioso, ¿no? Ha sido símbolo de poder, ha sido un instrumento de muestra de riqueza, una referencia monetaria también, y también sobre todo yo creo que ha sido una especie de, digamos, de termómetro de las tensiones internacionales, ¿no? Sus movimientos, sus subidas o sus bajadas rara vez eran simplemente un dato técnico, ¿no? Suele ser que ocurre alguna cosa más profunda, ¿no? Los movimientos del oro suelen venir provocados por cambios importantes en el mundo, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar en este podcast. Como decíamos, el oro ha superado recientemente los $3.400 por onza, ¿no? El oro se mide en dólares y ha superado un récord histórico, los $3.400 por onza, ¿no? Esto es importante no solo por la magnitud, sino también por el contexto en el que aparentemente vivimos. Lo ha hecho en un contexto en el que no estamos en una recesión económica global, al contrario, hay crecimiento, quizás no el más fuerte, ¿no?, de los últimos años, pero hay un crecimiento estable. La inflación ha estado descontrolada, pero actualmente no lo está. La inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa sobre todo, se ha conseguido controlar, ¿no? Y la economía desde luego no está en colapso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón o por qué sube el oro? Pues el oro sube porque no necesita que las catástrofes se produzcan o que haya, digamos, problemas evidentes. Simplemente con la previsión de que esto pueda ocurrir o con una incertidumbre puede servir para que el oro pues inicie un movimiento alcista importante, ¿no? Y en estos momentos la verdad es que sí que hay incertidumbre, ¿no? No estamos en una situación, como decíamos, negativa, pero sí que existe miedo e incertidumbre, pues que hay dudas en ciertos datos económicos de algunas potencias mundiales, el miedo a la guerra comercial global que se una a las guerras que todavía se mantienen, como puede ser la guerra de Ucrania, pues es muy importante porque desde luego parece que lo que está ocurriendo con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, pues da la sensación, o el mercado puede pensar, o algunos elementos del mercado pueden pensar que la guerra comercial la van a llegar hasta el último término, y desde luego que esto sería una absoluta revolución en el comercio mundial, y esto es algo que puede asustar al mercado, ¿no? También la polarización política. Estamos viendo gobiernos cada vez más populistas que, digamos, se saltan las instituciones, o por lo menos reducen mucho los contrapesos que tienen dentro de los sistemas. Todo esto genera un clima de cierta inestabilidad que al final lo que hace es que la gente o el inversor busque refugio, ¿no? Y el refugio al final es el oro. El refugio histórico siempre ha sido este metal precioso. Uno de los grandes culpables, como ya estaba comentando, es la evolución del dólar. El dólar está muy ligado al oro, y esto es porque, como decíamos, el oro se mide en dólares. Y el dólar lleva ya muchos meses debilitándose. De hecho, si miramos el índice que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de monedas globales, pues en estos últimos 3 meses ha caído un 10%, lo que le sitúa a niveles de principios de 2022. Esto es un síntoma, o un dólar débil es un síntoma de inestabilidad, porque al final cuando el dólar está fuerte, digamos que el mundo está más tranquilo. Y además la política arancelaria que ya hemos mencionado, pero añadiría la política arancelaria caótica de Donald Trump, está castigando especialmente a la economía americana. Donde los riesgos son más evidentes es en la economía americana. Y esto pone en duda la estabilidad de la economía y muchas inversiones. De hecho, hemos visto el dato de Producto Interior Bruto americano, que ha sido un mal dato,
y digamos que el mal dato viene explicado sobre todo por la paralización que hay en las inversiones, pero esto es algo totalmente lógico, ¿no? Una empresa americana tiene muy difícil mirar en un horizonte temporal de corto o medio plazo porque no sabe qué aranceles va a tener, no sabe qué productos va a importar y no sabe realmente si encima es una empresa exportadora, cuál va a ser la respuesta de esos países y cómo van a castigar sus propios productos. En este contexto es normal que las propias empresas americanas estén dudando. Como decíamos, cuando el dólar se debilita, los activos denominados en dólares como el oro pues se vuelven más atractivos para los inversores y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues con un débil dólar, al final la gente busca alternativas, el inversor busca alternativas y se refugia en el oro que ya ha demostrado durante siglos que es un refugio muy, muy válido. Otro punto a tener en cuenta es el conflicto entre China y Estados Unidos desde el punto de vista, por un lado, comercial, que ya lo hemos mencionado, esta guerra arancelaria que están teniendo las dos potencias, pero hay que entender que el conflicto va un poco más allá, es estratégico, tiene mucho que ver con la tecnología, de hecho los aranceles tienen mucho que ver con la tecnología, perdón. Y al final son dos formas de entender el mundo o dos sistemas políticos muy diferentes que están en choque, ¿no? Y esto al final, unido a que Pekín está respondiendo a lo que hace Donald Trump, a que se están firmando acuerdos bilaterales al margen de Estados Unidos o de los antiguos, digamos, al margen de los antiguos acuerdos que había en Estados Unidos y en Europa, pues esto da la sensación de un mundo más fragmentado y cuando el mundo está más fragmentado es tensión o es una muestra de tensión y al final los inversores lo que buscan son activos refugio, activos que no dependan tanto de lo que diga un gobierno, al final las monedas están muy ligadas a los gobiernos y el oro en este caso pues evidentemente es un activo que digamos entre comillas va por libre, no depende ni de los bancos centrales ni de lo que diga un presidente de turno, sea de un color o de otro. El oro siempre ha sido un refugio y en estos casos pues lo sigue siendo y esto está haciendo que cuando se ven tensiones geopolíticas pues se invierta más en oro. Y esto que se ha visto durante la historia nos sirve también para reflexionar un poco sobre, y meto aquí esta coletilla, nos sirve un poco para reflexionar sobre el nuevo oro, el Bitcoin. El oro es el oro y el Bitcoin es el Bitcoin. No sé lo que será el Bitcoin el día de mañana, pero lo que estamos viendo es que eso de que el Bitcoin es el oro digital, pues nada que ver. El día de mañana pues quizás ocupa ese puesto o no lo ocupa, pero desde luego a día de hoy cuando hay tensión, cuando hay dudas de la estabilidad, el inversor se refugia en el oro y ese es el valor refugio. El Bitcoin, de hecho, ha experimentado una volatilidad brutal y sobre todo hacia abajo, después de alcanzar sus máximos históricos, con lo cual ese valor refugio que intentamos buscar a veces en nuevos activos, desde luego todavía a día de hoy no se está produciendo y el valor refugio desde hace siglos y a día de hoy lo sigue siendo el oro. Hay que mencionar también el papel de la Reserva Federal. La Reserva Federal no está teniendo, digamos, la capacidad o el margen de maniobra real para actuar entre las presiones que está recibiendo desde la Casa Blanca, que la Casa Blanca está acusando a la Reserva Federal de estrangular el crecimiento y también la paradoja de que si sube tipos para controlar la inflación que está repuntando por culpa de los aranceles, pues al final ahoga a las familias, ¿no? Y si los baja, lo que va a hacer es alimentar a la inflación. Pues todo esto genera cierta inestabilidad en la política monetaria de Estados Unidos y al final en su moneda, en el dólar. Y como decíamos, pues al final si el dólar, que es desde que el año 71 pues es la referencia absoluta, si el dólar no está estable, pues hay que buscar la estabilidad en otro sitio y este sitio pues es el oro. Y con ello pues podríamos, por ir concluyendo, preguntarnos si estamos en una época nueva del oro, una nueva edad dorada del oro, o si el oro simplemente está reaccionando al ruido.
Yo creo que puede haber una mezcla, ¿no? Los movimientos bruscos hacia arriba, alcistas del oro en los últimos meses sí que pueden estar reaccionando a, digamos, a toda la política arancelaria de Donald Trump, las respuestas de China, Europa que busca nuevos aliados, un dólar más débil, la deuda americana por las nubes. Es verdad que en ese sentido el oro sí que puede estar reaccionando a las últimas novedades y puede esto explicar gran parte de la subida. Pero también es cierto que parece que hay una cierta reconfiguración del tablero mundial y del orden comercial. Más allá de los aranceles, sí que es cierto que parece que Estados Unidos está perdiendo un poco su posición dominante sobre China. Y estamos viendo que muchos países, como con la propia China, India, Rusia o Turquía, que no quieren depender del dólar como moneda de referencia, que esto es un poco lo que se está poniendo al final en entredicho, ¿no? El dólar como moneda de referencia. Pues estos países, estos bancos centrales de estos países están comprando cantidades enormes de oro, y esto lo hacen por independencia estratégica, y al final lo que provoca a su vez es la revalorización del oro, que al final es un poco, pues es como una bola, ¿no? Será por un motivo o por otro, será la inestabilidad lo que provoca que compren oro, o el hecho de comprar oro para no depender del dólar está generando inestabilidad, pero al final todo esto lo que está provocando realmente es una reconfiguración en el tablero mundial, y lo que está provocando también es que el oro pues actúe como ha actuado siempre, como valor refugio, y que estamos viendo este rally que lleva ya, no solo este año, sino el año anterior también fue un año espectacular para el oro. De hecho, este año será el activo tradicional más rentable con total seguridad, con lo que estamos viendo en los mercados. Por concluir, como decía, yo creo que el oro, más que una euforia como vemos en las criptomonedas cuando suben, por volver a este ejemplo, pero también en las burbujas bursátiles cuando los mercados se disparan a niveles un poco irracionales, pues el oro no tiene esta euforia. Lo que estamos viendo es digamos, una advertencia silenciosa de que hay una cierta desconfianza a nivel global por las situaciones de inestabilidad que hay, y cuando esto ocurre, pues pasa lo que ha ocurrido siempre, pues que los inversores buscan su refugio en el activo que siempre ha sido refugio, y este activo es el oro. Por lo tanto, aunque no podamos concluir y no podamos nunca afirmar que el oro va a seguir subiendo, sí que es cierto que pues muchos inversores lo tienen como cobertura en las carteras, y quizás, aunque no podamos decir, como estaba comentando, que va a seguir subiendo, no podamos afirmarlo, quizás ya no hay que mirarlo simplemente como una cobertura, sino como una posición estratégica en nuestras carteras de cara a tener una descorrelación y también, por supuesto, una protección frente a la inestabilidad. Pues esto es todo lo que quería contaros. Recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y también en www.elinversorinquieto.es. Un saludo y hasta una próxima ocasión.